Buenas tardes, señoras, señores, compañeras y compañeros. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de estas jornadas de medio natural. Y en esta tarde vamos a tener dos ponencias que, entre las cosas o los aspectos que pueden tener en común, quiero resaltar uno para darnos un poco de coba y resaltar la actividad que realizamos en el Instituto de Estudios CEUTIE. Y esa cuestión que quiero resaltar es que los dos ponentes, las dos conferencias que vamos a escuchar esta tarde, pues derivan o van a tratar sendos proyectos que fueron ayudados, que obtuvieron la colaboración económica del Instituto de Estudios CEUTIE, y que eso fue, al menos en parte, lo que permitió su ejecución o la obtención de parte de los resultados que hoy van a ser expuestos. Agradezco vuestra asistencia, sois el elemento esencial sin el que este mensaje no tendría ningún sentido. Apreciando el esfuerzo de estar toda una tarde aquí sentados, dejando nuestros asuntos familiares, laborales y demás. Así que sí quiero agradecerle sinceramente su presencia aquí esta tarde. También, por supuesto, quiero agradecer la colaboración que nos han prestado estos dos ponentes. Xavier viene desde Girona, es un viaje algo largo, algo complicado, ella se pasó todo el día de viaje, y todos los ponentes que tenemos este año, pues desde un primer momento, al igual que en ediciones anteriores, prácticamente el primer momento han aceptado el ofrecimiento y han prestado su colaboración completamente desinteresada. Bien, después de los agradecimientos, un simple recordatorio práctico: por favor, los móviles silenciados o apagados, para que luego no nos den la sorpresa durante la ponencia. Y voy a presentar a Xavier Puig Montserrat. Como digo, viene desde Girona, donde desarrolla una actividad bastante prolífera, centrada en el mundo o en el grupo de especies que son los quirópteros, los murciélagos, ese grupo de animales tan curiosos, tan peculiares, sobre el que existen muchos mitos negativos, casi todos erróneos, y que, bueno, son unos grandes desconocidos, aunque en los últimos años, gracias a la labor de muchos equipos repartidos por toda España, pues se ha ganado mucho en el conocimiento de la biología y de la conservación de este grupo de especies que siempre van un poco unidos, su estudio y su investigación. Es un grupo de animales o de especies muy peculiar. La preocupación, suscitan una gran preocupación de cara a su conservación, porque desde los primeros momentos en que se obtienen datos, pues se aprecia que son especies vulnerables, de gran fragilidad, se empiezan a detectar regresiones, graves problemas de conservación, y entonces ya desde el ámbito científico se planteaban o se plantean estas preocupaciones y la necesidad de actuar de algún modo. Esta preocupación luego se ha traducido en obligaciones legales, la normativa de protección del medio natural y de las especies amenazadas, pues siempre un grupo que trata de forma prioritaria son los quirópteros. Unas especies tienen mayores problemas de conservación, otras menos, pero en general, si son especies que están con un nivel de amenaza importante, lo que demanda un estudio, una profundización en su conocimiento y la adopción de medidas de gestión y de conservación de sus poblaciones o de sus refugios, como más o menos veremos en esta ponencia. Xavier es licenciado en Ciencias Ambientales. Dentro de su extenso currículum, pues me gustaría destacar que, además de la actividad investigadora, pues aprecio que tiene también, ha desarrollado una intensa actividad en la divulgación
de varios aspectos que afecta a este grupo. Lleva ya, bueno, es una persona joven, pero lleva ya una serie importante de años estudiando este asunto. Y luego, bueno, desde su centro de actividad de Girona, pues colabora en particular con el Museo de Ciencias Naturales de Granollers, con la Estación Biológica de Doñana, la Universidad del País Vasco, aunque él, su actividad, según nos destaca, la realiza a partir de la organización Galanthus, que además de los murciélagos, pues trata también otros grupos de especies. También forma parte de la asociación que a nivel nacional se dedica al estudio y conservación de los murciélagos, que es la SECEMU, y actualmente pues forma parte de su junta directiva. Y luego ya recientemente, como un proyecto sobresaliente, ha formado parte de la coordinación del segundo Inventario Nacional de Murciélagos Cavernícolas de España, que fue promovido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sin más, le cedo la palabra y espero que el resultado pues, les resulte atractivo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, por esa introducción. Quiero agradecer, antes de empezar, a Javier y a toda la gente del Instituto por haberme invitado a participar en estas jornadas y por habernos facilitado que pudiéramos sacar adelante este proyecto y muy interesante, habernos arropado también cuando estuvimos aquí y otra vez cuando estamos aquí de nuevo, pues nos acogen con total hospitalidad, cosa que agradezco de todo corazón. Bueno, y con ello vamos a empezar ya a revisar un poco cuáles fueron los resultados de este estudio y un poco las motivaciones que nos condujeron a hacerlo, aunque ya las has puesto bastante bien, Javier, porque, aunque no lo confiese, Javier sabe bastante, por no decir mucho, de murciélagos, y parte del conocimiento que teníamos previo de aquí de Ceuta, de los murciélagos, pues gracias a él, a su labor desinteresada en buscar, inspeccionar refugios, etc. Javier está también dentro de la SECEMU, socio también desde hace años, al menos 15 años de la SECEMU, y por tanto, bueno, está muy puesto en el tema murciélagos. Entonces, tal como ha comentado Javier, el proyecto surge a raíz de las becas que el Instituto pues, promueve para que se hagan estudios de distinta índole, aquí en Ceuta. Entonces, en 2011 nos facilitaron esta beca para realizar el proyecto con el título que veis aquí expuesto, que es un poco más largo que el que he puesto en la presentación. En cualquier caso, la intención del estudio, Quirópteros de Ceuta, revisión de refugios y primer inventario, vendría a ser, pues eso, hacer por primera vez, digamos, un trabajo orientado a conocer el catálogo exacto de especies que hay aquí en Ceuta y conocer, hasta donde se puede saber con el esfuerzo que pudimos realizar, cuáles son sus poblaciones. Pero, como ha comentado Javier, los murciélagos es un grupo que está, si no un poco, bastante denostado, ¿no? Tiene muchos estigmas injustificados, muchos de ellos, que bueno, es bueno desmentir un poco y, por tanto, contextualizarlos un poco antes de entrar en materia. Entonces, antes de entrar a comentar el estudio en particular, me gustaría hacer una breve introducción a lo que son los murciélagos, para que luego se entienda mejor qué es lo que estamos explicando. Por tanto, antes que nada, pues pasemos a ver unas cuantas verdades, ya, para alejarnos un poco de los estigmas en relación a estos animales. En primer lugar, una cosa que hay que destacar y que sorprende muchas veces cuando estamos dando charlas divulgativas en cualquier sitio prácticamente, excepto la gente que son biólogos, todo el mundo se sorprende de que haya más de una especie de murciélago. Todo el mundo, mucha gente se sorprende que haya más de una especie. Como tenemos un solo nombre vernáculo para los animales, pues parece que haya solo uno, el murciélago, ¿no? Entonces, en el mundo hay muchas especies de murciélagos, hay unas 1.400 aproximadamente. Las hay de todas formas, colores y tamaños. Las de aquí son chiquitas, pero seguro que han visto por la tele alguna vez en algún documental, en una película, murciélagos enormes, los megaquirópteros que se llaman, zorros voladores, y luego pues las especies que hay aquí que son más chiquitas.
y dentro de este rango de especies, de tamaños que hay tan enorme, pues hay para todos los gustos y colores, como decía. En cualquier caso, nos centraremos en lo que se llaman microquirópteros, que son los murciélagos más chiquitos, que son los que tenemos en las regiones templadas del planeta y por tanto son las que tenemos en Ceuta y en el resto de España, que vendrían a ser 3 ejemplos, pues las 3 que tienen aquí abajo, pues para que se haga un poco la idea de la talla que alcanzan los animales que tenemos aquí, los animales más comunes, pues este de aquí en medio es un adulto de una de las especies más comunes de las que encontramos también aquí en Ceuta, que es el murciélago común, el murciélago de Cabrera, el murciélago enano también se le llama. Son animales de muy poca talla, de muy poco peso, entre 3 y 4 gramos pesan aproximadamente estas especies, aunque hay algunas de un poco mayores. Los murciélagos que tenemos aquí son en general muy pequeñitos. Entonces, en España hay 34 especies de murciélagos. A las 1.400 nos referíamos a especies que hay en el mundo. Aquí tenemos 34 especies y, pese a que lógicamente no hay la variedad que se encuentra a nivel global, pues hay bastante variedad también. Así, a grandes rasgos, no vamos a entrar a hablar especie por especie de las que tenemos aquí, ni tan solo de las que tenemos en Ceuta, porque no daría para tanto la charla, pero a grandes rasgos hablamos de 3 grandes grupos de murciélagos y los 3 se encuentran aquí en Ceuta, y por tanto voy a explicarlos así muy brevemente, que son los 3 grupos que tienen aquí puestos en una diapositiva. Murciélagos de herradura, murciélagos que llamamos típicos y murciélago rabudo que tiene una sola especie. Entonces, cada grupo tiene sus particularidades y sus características que permite distinguirlo fácilmente de los demás. Aquí arriba a la izquierda tienen los murciélagos de herradura, que reciben su nombre por esas curiosas excrescencias nasales que tienen alrededor de la nariz, tienen unos repliegues de piel que recuerdan un poco la forma de una herradura, no sé si lo perciben aquí. Entonces estas especies son muy particulares, son las típicas especies que se cuelgan de los techos siempre, así como una bolita de Navidad que los ves ahí colgados del techo, son las que la gente ve más cuando entra en casas, en refugios, en búnkeres, porque son los que menos se esconden. Entonces, de estas especies hay varias, unas 3 de ellas se han encontrado aquí en Ceuta. Luego vienen los murciélagos típicos, que hay alrededor de 30 especies, o sea, casi todas son lo que llamamos murciélagos típicos, que bajo este nombre pues engloban especies muy distintas, especies más grandes, especies más chicas, especies que se cuelgan de los techos de las cavidades, especies que se esconden siempre dentro de grietas y por tanto no vemos casi nunca, etc. Y finalmente está el murciélago rabudo, que es el más grande de todos los murciélagos que tenemos aquí. Es una familia de murciélagos tropical, entonces en los climas más cálidos de todo el globo se encuentran muchas especies, pero aquí en nuestras latitudes tan solo se encuentra una especie, que es pues, el murciélago rabudo, que es el que tienen aquí. Se caracteriza, y de ahí le viene el nombre, por tener la cola que emerge de esa membrana que une las patitas, y que en la mayor parte de especies pues, engloba también toda la cola. Entonces, la particularidad de los murciélagos es que son el único mamífero que ha desarrollado la capacidad de volar de forma sostenida, igual que un ave. ¿A qué me refiero con eso? Pues igual les suena o conocen de otros animales mamíferos, por ejemplo, que son capaces de casi volar, de planear. Existen ardillas voladoras, lémurs voladores, todos reciben el nombre de voladores, en realidad son planeadores. Hay distintos grupos de mamíferos que están evolucionando, quizá se paren aquí, quizá, quién sabe, no lo sabremos nunca porque tiene que pasar millones de años para que eso ocurra, pero quizá están evolucionando a un vuelo sostenido también, como el de los murciélagos. En cualquier caso, vertebrados que tengan un vuelo sostenido, pues tenemos solo las aves y los murciélagos. ¿Y eso cómo lo han logrado? Pues lo han logrado simplemente, bueno, simplemente es mucho decir, digamos, a lo largo de muchos millones de años, han desarrollado pues, unos dedos muy largos, como se ve aquí en la diapositiva, donde se compara un poco pues, la disposición del esqueleto de un brazo humano, de una ave, de un murciélago, muy parecidos todos ellos. A nivel de composición están las mismas piezas, lo que pasa que distribuidas de forma distinta, algunas fusionadas, otras no. En el caso de los murciélagos, pues su mano, su brazo, digamos, muy parecido al nuestro, lo que pasa es que los dedos se han extendido muchísimo y se han unido con membrana. Esa membrana que une los dedos les confiere esa superficie alar necesaria para sustentarse en vuelo. Otra particularidad no menor y muy característica de los murciélagos, aunque otra vez no exclusiva de los murciélagos, es
que ven, entre comillas, con las orejas, o sea que poseen radar, son capaces de emitir sonidos, percibir los ecos de esos sonidos y a partir de esos ecos configurar una imagen tridimensional del espacio que les rodea. Es un logro, digamos, no menor. Hay pocos grupos faunísticos que hayan alcanzado, digamos, ese logro con ese nivel de evolución que lo han alcanzado los murciélagos. Entonces, son prácticamente los únicos animales terrestres capaces de orientarse de forma exclusiva utilizando el radar y, por tanto, eso los convierte en los dueños, literalmente, del cielo nocturno. Son, como quien dice, pues la única especie de vertebrado capaz de desplazarse sin problemas, no importa con la cantidad de obstáculos que haya durante la noche, en ausencia total de luz. No existe ningún otro grupo que pueda hacer eso y en ese sentido pues son los dueños de este ámbito, que es el espacio aéreo nocturno. Otros grupos conocidos de animales que ecolocalizan, como se dice en términos más técnicos, pues son por ejemplo los delfines. Los delfines también tienen un radar que les permite saber dónde hay presas, incluso con agua turbia pues pueden detectar peces. Pueden detectar si un pez está por debajo de la arena, enterrado, porque parte de las ondas rebotan, otras se van para el fondo, ¿no? Atraviesan la arena. Entonces, y ese sistema es el que los humanos hemos emulado, digamos, para construir nuestros radares, exactamente utilizando la misma idea, aunque una tecnología más precaria, porque realmente no hemos alcanzado ni mucho menos la precisión todavía que alcanzan murciélagos y otros animales para desplazarse. De hecho, ya lo comentaré un poco más adelante cuando les enseñe los métodos de grabación que tenemos de los ultrasonidos, pero realmente todavía estamos lejos de poder comprender la complejidad de esos sistemas de colocación. Entonces, esta ecolocación que les permite orientarse, que fue un enigma durante muchos años, un enigma de las ciencias, hasta principios, mediados del siglo pasado, no se desveló el cómo era posible que los murciélagos se orientaran en oscuridad total, y ha habido muchos intentos de explicarlo en siglos anteriores, todos fracasados, lógicamente, porque no había la tecnología para comprender qué estaba pasando ahí. No existía la tecnología para comprender que ahí se estaba emitiendo un sonido que está por encima de lo que los humanos pueden escuchar. Incluso el concepto de que exista un sonido, de que está por encima de lo que podemos escuchar, pues era totalmente... estaba fuera, digamos, de las posibilidades de razonamiento, ¿no? Entonces, ahora escucharemos un poco cómo suenan sus ultrasonidos, aunque realmente no podemos saber cómo suenan sus ultrasonidos. Me parece un koan de esos de Zen, ¿no? Una pregunta de esas sin respuesta. No podemos saber cómo suenan porque justamente son ultrasonidos. Los ultrasonidos son sonidos normales, sonidos como mi voz, como cualquier ruido que nosotros podemos escuchar, ondas mecánicas, simplemente que tienen una frecuencia, o sea, son tan agudas, tienen una frecuencia tan alta, son tan agudas que nuestra oreja no responde a ellas, no vibra más. Nosotros tenemos unos límites por arriba y por abajo, un límite medio más o menos de la población sería unos 18 kilohercios por arriba, por encima de eso nuestra oreja no responde. Eso quiere decir que el martillito que hay dentro de la oreja, si les suena un poco cómo está formada la oreja, ese martillito que tiene que vibrar para que el sonido se convierta en un pulso eléctrico y pase al cerebro, puede vibrar hasta 18.000 veces por segundo. Eso significa 18 kilohercios. Más allá de eso, cuando un sonido vibra a más velocidad, tiene una frecuencia más alta, simplemente nuestro martillo cesa de moverse. Ya no hay respuesta. Entonces, a partir de ahí, nosotros le llamamos ultrasonido, pero sigue siendo un sonido simplemente mecánico, lo que pasa es que tiene una frecuencia alta. Por abajo nos pasa lo mismo, están los infrasonidos, los conocidos cantos de las ballenas que se escuchan, según se dice, ¿no?, a miles de kilómetros. Esos son infrasonidos. Son sonidos que tienen tan poca frecuencia, vibran tan pocas veces por segundo que nuestro oído tampoco los percibe. Entonces, dentro de esa escala que hemos dividido a escala humana, ¿no?, de infra, ultra y de sonido normal, pues están los sonidos de los murciélagos y con las tecnologías recientes se nos ha abierto una ventana nueva de posibilidades, un marco nuevo de estudio fantástico y parece que inagotable todavía, que es poderlos escuchar y poder interpretar un poco sus sonidos. Entonces, parte del trabajo que hicimos aquí en Ceuta, lógicamente, consistió también en grabar con grabadoras especiales para murciélagos, con micrófonos especiales de ultrasonidos,
los pulsos, los gritos de murciélagos que vuelan por Ceuta, para poder identificar especies y saber qué están haciendo. Aquí les paso un poco cómo suena un sonido de un murciélago. Una vez lo hemos pasado por nuestras máquinas, nuestros detectores de murciélagos, detectores de ultrasonidos, y se ha modificado para convertirse en algo audible que nosotros podamos escuchar. Hay varios tipos, no vamos a entrar en detalles aquí, no hace falta, simplemente he puesto varios tipos, varios sistemas distintos de modificación del ultrasonido para que sea audible, para que se hagan la idea pues, que existen varias tecnologías y que cada cual da una información, un tipo de resultado distinto. Y también para reforzar un poco la idea de que realmente no sabemos cómo suenan y no podemos saber cómo suenan en realidad los ultrasonidos. Siempre estamos reinterpretándolos para poderlos escuchar. Los tres que van a escuchar, os comento un poco por encima, pertenecen a la misma especie. De hecho, pertenecen al mismo animal pasando en el mismo momento y grabado con 3 sistemas distintos, para que vean que suena un poco distinto. Esto, plup, 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 este plup, plup, plup que se ha escuchado, pues cada grito, cada plup corresponde a un grito, un ultrasonido real del animal, y el ritmo con el que lo escuchamos es el ritmo real con que los emito. Se están emitiendo a razón de 4 o 6 más o menos gritos por segundo. Con 4 o 6 gritos por segundo, el animal va percibiendo el entorno a medida que se desplaza por él. Es como, se puede comparar a ir de noche con una linterna, apagando y encendiendo la linterna y corriendo, ¿no? Vas recibiendo información cercana de lo que tienes delante y te vas configurando tu imagen mental de lo que hay, pero no tienes información distante. Los ultrasonidos no valen, digamos, para hacerse una idea de cómo está la puesta de sol o no se ve el peñón, con ultrasonidos, digamos, se ve solo a un rango muy cercano, porque, por una cuestión física puramente, pues se disipan, se pierden energía muy rápidamente y por tanto en pocos metros se han disipado y más allá de 15, 20, 30 metros no se puede utilizar ese sistema para detectar nada. En cambio, a una distancia corta permiten recoger una información muy precisa del entorno. Hay otro ejemplo, la misma secuencia, pero con otro sistema de grabación, un poco más molesto al oído, más agudo, en el cual se percibe también el ritmo corresponde eso, a los gritos, al tiempo que los va emitiendo el murciélago. Y finalmente, el más bonito de todos, que nos revela que detrás de esos pulsos que hemos escuchado antes, así muy, muy feos, ¿no? muy sin estructura, en realidad hay unos gritos con estructura, muy bien modulados, ¿sí? Y que por tanto la información que pueden devolver también puede ser muy ordenada y muy precisa. Entonces aquí abajo tienen un sonograma, que es la representación de frecuencia y tiempo de estos pulsos, de esta misma secuencia, desde otra en particular. Y lo que nos revela también, lo que nos revela esta expansión de tiempo también es que no todos los gritos son iguales. Cuando un murciélago se va desplazando, pues cada cual suena un poco distinto, no sé si se han fijado, pero no suenan todos exactamente igual. Algunos sube más, otro baja menos. El animal va modulando su grito según necesita, según la información que necesita recabar de su entorno. Expansión de tiempo se refiere a que este grito de aquí, esta secuencia, lo que hemos hecho es expandir, estirar el tiempo 10 veces en particular, en concreto en este caso, de modo que la frecuencia se ha dividido por 10 también. Hay una relación directa entre el tiempo que dura un sonido y la frecuencia que tiene. Entonces, si alargamos 10 veces, es 10 veces menos agudo, más grave, y por tanto se puede escuchar, ¿vale? Y generalmente es el sistema que utilizamos más para estudiarlos, analizar los datos en el ordenador y poder medir exactamente la configuración de los gritos. Entonces, está muy bien, se pueden escuchar, pero ¿qué podemos saber a partir de los gritos que grabamos de los murciélagos? Pues la verdad es que podemos saber bastantes cosas. Y cada vez más, porque como he comentado, pues se trata de un método relativamente nuevo que tiene un poco más de 2 decenios y hay mucha investigación todavía por hacer y se está haciendo mucha y cada vez se pueden interpretar mejor los sonidos que se graban de los murciélagos. Entonces, aquí sí
que son secuencias distintas, pero os he puesto 4 secuencias distintas de una misma especie, que es una especie que encontramos aquí en 2011, que no estaba en el catálogo, que es el murciélago de Cabrera. Entonces, la misma especie en 4 circunstancias distintas. Y aquí se ven los sonogramas, el aspecto que tienen en esas 4 circunstancias distintas. En primer lugar, encima a la izquierda tienen un individuo buscando presas. ¿Eso qué significa? Un individuo que está alerta, que está cazando, que está intentando recoger el máximo de información posible del entorno. Entonces, cuando intentan recabar mucha información, lo que hacen los murciélagos es emitir a muchas frecuencias distintas. Sin entrar muy en detalle, esto de aquí lo llamamos un barrido de frecuencia, esto es un grito, un chip, 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 chip. Esta es la secuencia. Entonces, cuando hay mucha distancia entre la parte superior y la inferior, quiere decir que están emitiendo a muchas frecuencias. Y cuando emiten a muchas frecuencias, recuperan más información del entorno. Por tanto, cuando un animal está buscando presas, emite a un rango de frecuencias más alto. Cuando un animal se está desplazando solamente, para ahorrar energía, emite menos, o sea, menos veces por segundo, y emite a menos frecuencias. Porque también, bueno, toda la ecología de los murciélagos y su comportamiento va muy relacionado con el ahorro de energía. Están siempre un poco al límite del gasto de energía, tienen que ahorrar al máximo para no pasarse y para poder sobrevivir. Entonces, cuando no hace falta gritar demasiado, no gritan, porque eso les ahorra energía. O sea, gritar a más frecuencia, como aquí, es mucho más costoso. Una relación, digamos, exponencial entre la energía que hay que invertir para gritar un grito más agudo, en relación a la que hay que invertir para gritar pues, a un tono más grave. Por tanto, siempre que pueden, emiten al máximo grave posible. Cuando necesitan información, pues emiten a muchas frecuencias y muchas de ellas muy agudas. Otros tipos de gritos que hacen los murciélagos y que nos indican comportamientos también específicos son, por ejemplo, el que vemos aquí abajo en la izquierda, los gritos sociales. Los murciélagos, aparte de utilizar los ultrasonidos para comunicarse entre ellos, también los utilizan aparte de utilizarlos para detectar presas y para moverse por el entorno, los utilizan también para comunicarse entre ellos. Entonces, existen gritos sociales, que son gritos muy particulares, que son como trinos compuestos generalmente, frases mucho más graves que los gritos que utilizan para desplazarse, para ecolocalizar, y son muy característicos de cada especie. Entonces, cuando estamos en un lugar y grabamos muchos gritos sociales, sabemos que cerca de ahí está pasando algo, hay una colonia de cría, una colonia de apareamiento, hay algún elemento de interés de cara a la colonia, ya sea es una colonia de cría, una colonia de hibernada, una colonia de apareamiento. Para que vean un poco cómo suenan estos gritos sociales, que son bien distintos del resto de gritos. Aquí se escuchan intercalados. Tu, tu, tu. ¿Sí? Este trino, tu, 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 así rápido, repetido. Esos son los gritos sociales. Entonces, suelen ser característicos de cada especie y permiten identificarlas. Lo que pasa es que cada especie puede emitir 10, 15 tipos de gritos sociales distintos que todavía no sabemos muy bien qué significan. Digo, no sabemos muy bien, de hecho no sabemos en absoluto. Pero bueno, se está investigando mucho y van saliendo muchos artículos sobre eso y cada vez se comprende un poco más pues, el significado de los distintos gritos sociales, ¿no? Finalmente hay otra cosa que cuando grabamos en el campo nos revela que estamos en una zona de interés para los murciélagos en tanto que es una zona de caza, que es lo que le llamamos el buzz. El buzz es una mala traducción o una mala lectura, digamos, de la palabra inglesa buzz, B-U-Z-Z, el buzz de caza que le llamamos, que revela que el individuo que lo está emitiendo está detrás de alguna presa, está intentando capturar una presa. Está en la última fase de aproximación a una presa, en la cual, para acabar de afinar exactamente dónde está situada, a qué velocidad se mueve, a dónde se dirige y cómo se debe mover el murciélago para capturarla, emite hasta 40 gritos por segundo. Entonces, baja muchísimo el volumen, esos gritos pasan a tener una estructura mucho más vertical para recoger mucha información y cuando grabamos eso, pues sabemos que estamos delante de un espacio donde los murciélagos cazan. Y aquí pueden escuchar un poco cómo suena. Se irá acelerando. Y ese final está acelerado 10 veces. O sea, en realidad el animal está emitiendo eso, a razón de unos 40 gritos por segundo. Eso dura muy poquito, pero en cualquier caso es, digamos, un logro de la fisiología animal
que se pueda mover un músculo a esa velocidad, porque hay modulación muscular para hacer todo eso. Nosotros no tenemos, para que se pueda entender, no tenemos ningún músculo que podamos mover voluntariamente a razón de 40 veces por segundo. Por lo tanto, hay muchas adaptaciones especiales en los murciélagos que les permiten utilizar el radar, moverse en el espacio nocturno aéreo y explotar ese espacio que había quedado libre, que evolutivamente había quedado libre y que ellos ocuparon en su momento. Entonces, el hecho de que puedan volar, el hecho de que tengan membrana, tiene una serie de implicaciones no menores de cara a la biología del animal y de cara a su comportamiento. Los murciélagos, pese a que tienen el tamaño de pequeños ratones, tienen una biología muy distinta a los ratones, como iremos viendo, y debido a ello deben enfrentarse a problemas de conservación muy distintos. La primera limitación importante que viene ligada con el vuelo está justamente relacionada con su capacidad reproductora. Los murciélagos, las hembras de murciélago deben volar con sus crías cuando la están gestando en la barriga, lo cual supone una carga importante, y además durante las primeras semanas después del nacimiento, las hembras generalmente salen con la cría pegada para no dejarla sola en los refugios y para evitar así que se enfríen excesivamente y que puedan morir de hipotermia. Semanas o días, dependiendo un poco del clima. Entonces, para poder hacer eso, forzosamente los murciélagos tienen muy poquitas crías. Entonces tienen una cría al año generalmente y algunas especies llegan a tener 2 crías al año, pero ya no tienen más productividad que esa. Además no pueden criar todos los años muchas veces, por lo cual la productividad de los murciélagos es relativamente baja. ¿Eso qué implicación tiene? Pues tiene la implicación de que cuando desaparece una parte de una población por algún motivo, desaparece de forma, digamos, catastrófica una parte de una población, por una incidencia la que sea, pues les cuesta muchos años de recuperarse. Y eso pues, ha llevado a que tengamos buena parte de las 34 especies que están en el catálogo nacional español pues, en un estado de conservación delicado. Entonces, ¿cuántos años viven para poder tener, digamos, una vida productiva suficiente como para que las poblaciones no desaparezcan a razón de una cría al año, el año que pueden criar? Pues los murciélagos viven mucho tiempo, viven sorprendentemente mucho tiempo. O sea, por el tamaño que tienen, realmente su longevidad es extrema. En el caso de más longevo que se conoce aquí en Europa es un individuo de una especie que está aquí en Ceuta, murciélago de herradura grande, que fue anillado en su momento cuando era ya un adulto y recuperado 37 años después, pues todavía vivo, ¿no? Entonces tenía mínimo 37 y no sé cuántos años más podía tener. En general no viven tantos años, pero bueno, alrededor de 20 años las especies más pequeñas, 15-20 años, y hasta 40, que se sepa, las especies mayores. Puede haber, seguramente hay individuos que tienen más años, ¿no? Que son más longevos, ¿no? Se conoce poco realmente la dinámica poblacional y se conoce poco de su longevidad, porque son pocos los datos todavía que tengamos históricos suficientes como para conocer medianas de población, etcétera, de longevidad de poblaciones. En cualquier caso se sabe pues, que hay individuos que han alcanzado esta edad, 40 años, y que en general pues, viven las especies más chicas incluso pues, entre 15 y 20 años. Eso es lo que asegura que a razón de una productividad tan baja pues, pueda seguir habiendo poblaciones. Entonces, un poco ligado también, y siempre ligado con el hecho de que vuelan y que por tanto tienen esa membrana que une dedos y que une las patas y que les proporciona la superficie alar suficiente para sustentarse, el ciclo anual de los murciélagos es un poco complejo y está siempre buscando el equilibrio, digamos, entre el ahorro máximo de energía y la procreación. O sea, están buscando un momento óptimo para procrear, de modo que las crías puedan crecer a tiempo como para alimentarse suficientemente antes de que llegue el mal tiempo, que llegue el invierno donde habrá menos comida, pero que lleguen ahí en condiciones físicas suficientemente buenas como para pasar el invierno en letargia y para volver a salir en primavera todavía con reservas energéticas. Lo comento un poco por encima cómo funciona el ciclo anual de los murciélagos. Empezamos pues, cuando se activan a final de invierno. A final de invierno los murciélagos han pasado pues, unos meses, la mayor parte de especies, aquí hay una especie en particular que no hiberna propiamente, pero el resto sí. Cuando se acaba el invierno,
salen sin reservas energéticas ya, sin grasas o con casi todas las grasas gastadas de sus refugios de invernada, y se dedican lógicamente a recuperarse. Su primera labor, digamos, una vez han sobrevivido a la invernada, pues es recuperarse. Digo sobrevivido porque realmente es un momento muy crítico, pero que muy crítico de las poblaciones de murciélagos. Si el invierno se alarga demasiado o si se les molesta durante la invernada, o sea, si accedemos a los refugios donde están durante el invierno y los despertamos, aunque sea involuntariamente, los estamos obligando a gastar una parte importante de su reserva energética. Y cada vez que se despierta un murciélago y cada vez que lo perturbamos durante el invierno, su instinto lo lleva a activarse de nuevo para desplazarse a un lugar más tranquilo, le estamos obligando a gastar una cuota imprevista, digamos, de energía. Y esa cuota de energía está tan justita siempre que lo que pasa es que la mitad de los murciélagos jóvenes que entran en hibernación no salen. O sea, no tienen reservas suficientes como para alcanzar la primavera siguiente. Si añadimos ahí perturbación humana, esa merma puede ser incluso superior. Entonces, aquí es un momento muy, muy crítico, muy delicado del ciclo anual de los murciélagos. Entonces, salen de la hibernación, empiezan a recuperarse y en cuanto están más o menos recuperados, hembras y machos se van para sitios distintos, las hembras se van a criar, empiezan la gestación y se van a parir sus crías. Pero fíjense que empiezan la gestación y se van a parir sus crías, pero no se han apareado. Se aparearon ya antes. Antes de hibernar se aparearon y de este modo, al salir de la hibernación, cuando llega el buen tiempo, las hembras, enseguida que están bien recuperadas, ya pueden empezar la gestación. O sea, adelantan al máximo la gestación, tanto como pueden, de modo que las crías nacen lo antes posible. Si nacen lo antes posible, tienen más verano para engordar, para crecer y para engordar, para llegar bien al invierno. Si la cría nace un poco tarde, ya no le da tiempo en verano a crecer y acumular reservas energéticas suficientes para pasar el invierno, y luego pasa lo que os he comentado, que la mayoría, que una parte muy importante, no la mayoría, pero la mitad más o menos, se quedan en esa fase de hibernación, no la superan porque les falta reserva energética. Entonces siempre están al filo de ese compromiso muy delicado con la conservación y el gasto de energía. Entonces, pasada la cría, pasada la época de cría, y cuando llega el otoño y se están preparando ya para volver a hibernar, es cuando se aparean. Se aparean y las hembras puede que queden preñadas o puede simplemente que reserven el esperma, según las especies. Algunas especies empiezan la gestación y la paran en un estadio muy, muy, muy primerizo de la gestación, y ahí se queda retenida hasta que lleguen las buenas condiciones en la primavera. Algunas otras especies simplemente retienen el esperma y hacen lo propio, lo guardan hasta que llegan condiciones mejores en primavera. Y durante verano, machos y hembras se van a partes distintas, se van a refugios distintos por una razón. Otra vez, por la razón del ahorro de energía. Las hembras se van en refugios más cálidos, se van a buscar refugios cálidos donde puedan dejar sus crías solas durante la noche, que la cría ha crecido un poco y la pueden dejar ahí sola, y como el refugio es cálido, la cría no se enfría, no muere y además puede crecer bien, puede crecer más rápido. Los machos, por contra, se van a refugios más frescos, más fríos. ¿Por qué? Porque de este modo, cada día, durante el día, entran en una mini hibernación y ahorran energía. Como no se encargan de cuidar las crías y por tanto no necesitan estar en un refugio cálido, pues aprovechan para buscar el refugio más fresco posible y cada día entrar en un semiletargio, en un torpor que se llama, un torpor diurno, que simplemente significa pues, que bajan su metabolismo, bajan el ritmo cardíaco, las pulsaciones bajan muchísimo, su temperatura corporal también, y de este modo ahorran energía día a día. Y entonces cuando llega el otoño, que es el momento de más demanda energética para los machos, que es cuando van a buscar hembras, cuando intentan atraer hembras, crear sus harenes, porque crean harenes, cada cual intenta atraer el máximo número de hembras y retenerlas, pues ahí tienen energía suficiente pues, para aparearse y para luego afrontar el invierno que viene. Entonces, eso sería un poco el ciclo, como ven, siempre muy, muy, muy ligado a gastar el mínimo de energía, pero asegurar igualmente que se puede procrear y que se puede llegar en condiciones pues, al invierno siguiente. Entonces, ¿de qué se alimentan las especies que tenemos aquí? Antes de responder esta pregunta, si miramos a nivel mundial, las 1.400 especies que he comentado antes que existían, pues las dietas son variadísimas, se alimentan de prácticamente de todo.
O sea, hay los que se alimentan de fruta, otros que se alimentan de polen, de néctar, que se alimentan de insectos, los hay que se alimentan de peces, de anfibios, de escorpiones. Hay especializaciones para casi todos los gustos, ¿eh? Pero los que tenemos aquí en nuestras latitudes se alimentan básicamente de insectos, salvo alguna excepción que voy a comentar. En general se alimentan de insectos. Una parte de ellos se alimentan de insectos en vuelo, que quizá, digamos, es la idea que tenemos de los murciélagos, que cazan en vuelo insectos que están en el espacio aéreo, sobre todo mariposas nocturnas. Pero otra parte de murciélagos que se mueven durante la noche cazando insectos los cazan en otras condiciones. Se tiran al suelo a cazar un escarabajo, se tiran sobre las cortezas de los árboles a capturar arañas o pequeños dípteros, moscas, etcétera, que están ahí parados. Hay estrategias distintas, pero la mayoritaria, la más dominante, digamos, es la de caza al vuelo de insectos pues, que tienen una fase voladora. Y aquí un poco de números de cuál es su impacto, digamos, sobre las poblaciones de insectos. O sea, tradicionalmente los murciélagos, la protección de los murciélagos, ya en las primeras leyes de protección que hubo aquí en España, pues se justificaba su presencia en los catálogos porque son insectívoros y por tanto considerados beneficiosos porque comen insectos. Pero realmente el papel que pueden jugar los murciélagos en la contención de plagas, en el equilibrio, digamos, de los niveles de invertebrados en el ecosistema puede ser muy importante. Estos son números un poco así redondeados y no tienen por qué ser muy rigurosos, pero sí nos dan un poco el orden de magnitud de cuánto pueden consumir algunas especies de murciélagos. Son números que están sacados de un estudio en relación a una especie en particular, que es común aquí, que es el murciélago de Cabrera, del cual he hablado antes. Bueno, más o menos un murciélago de Cabrera puede consumir al año 60.000 mosquitos, o el equivalente a 60.000 mosquitos cada noche, aunque pesen solo 3 o 4 gramos estos murciélagos, salen a consumir más o menos el 33% de su peso en insectos. Para las especies grandes esta proporción baja un poquito, llega más o menos al 20 o 25%, pero las especies más chicas pues, consumen eso, ¿no? Un 33% más o menos de su peso en insectos cada noche, lo cual significa pues, que son unos controladores muy efectivos de poblaciones de insectos. De hecho, hay casos ejemplares, digamos, en que se ha podido constatar que los murciélagos controlan ciertas plagas agrícolas de forma bastante eficiente y que pueden incluso bajar los umbrales de plagas en determinados cultivos. Hay algún estudio, incluso en Estados Unidos se ha cuantificado el valor del servicio, digamos, de control de plagas que ejercen los murciélagos, y la conclusión es que si desaparecieran los murciélagos, para lograr los mismos niveles de plaga, habría que invertir más o menos unos 2.500 millones de dólares en pesticidas al año. O sea, una barbaridad. Entonces, el impacto que tienen es notable, es un impacto muy fuerte, lo que pasa es que nos pasa desapercibido. Pero realmente están contribuyendo, digamos, al equilibrio del ecosistema y proveen un servicio ecosistémico muy importante. Aparte de los insectos, pues hay especies aquí en Ceuta no están confirmadas, solo una de ellas, pero en España, que se alimentan de otras cosas pues un poco más suculentas, como pone aquí en la diapositiva. Hay una especie en particular que se alimenta de aves en migración. Entonces, cuando pasan los pequeños paserines migrando durante la noche, en primavera y en otoño, pues suben a buscarlos a 1.000, 2.000 metros de altura y ahí van a capturar pues eso, pequeños pájaros que están pasando. Y hay otros que se dedican a pescar, no como en la diapositiva, digamos, sino con otras artes. Utilizan sus patas pues, para sacar de encima de la superficie del agua pues, pequeños insectos que están emergiendo o que están volando por la superficie del agua. Incluso hay una especie que aquí no se encuentra, que es el murciélago patudo, que el nombre le viene, pues que tiene unas patas muy grandes para poder capturar bien presas de encima del agua, que es capaz de capturar pequeños peces. Captura gambusias, alevines de otros peces, etc. Entonces, todos los murciélagos, estas 34 especies, ¿dónde viven? La imagen que tenemos de los murciélagos que viven básicamente en cuevas, ¿verdad? Aunque es cierto para una parte de las especies, pues no lo es para todas. Algunas especies son forestales estrictas, viven exclusivamente en árboles. Entonces puede que vivan en agujeros practicados por pícidos, por pájaros carpinteros, o en otros tipos de agujeros que hay en los árboles, pero hay especies que no se meten nunca dentro de las cuevas y hay otras especies incluso pues, que viven en entornos absolutamente urbanos.
y en esos entornos pues no encuentran cuevas, sino que encuentran otro tipo de estructuras que les vienen bien para refugiarse, ya sean estancias, digamos, que tienen el aspecto de una cueva y por tanto pueden ser especies cavernícolas que están usando un espacio construido, un búnker, un desván, etcétera, o bien especies que llamamos fisurícolas, que son las especies que se meten en pequeños agujeros de las construcciones, debajo de una teja, en esa pequeña grieta que hay en la pared, se meten ahí dentro y pasan, por tanto, muy desapercibidos y tienen, por tanto, también muchas más posibilidades de colonizar cualquier espacio, porque pequeñas grietas colonizables que tengan tan solo 15 milímetros para poder entrar, porque son muy pequeñitos, son murciélagos que se meten en grietas, pues las hay prácticamente en todas partes. Entonces esas son las especies más comunes, las que viven en nuestras ciudades son las especies más comunes y más adaptables porque se pueden refugiar prácticamente en cualquier sitio. Entonces, vistas 4 pinceladas sobre la biología y sobre el porqué de los murciélagos, vamos a ver un poco qué sabíamos de los murciélagos antes de venir aquí en Ceuta y luego vamos a ver qué es lo que hemos hecho o que hicimos durante el estudio. Para empezar, bueno, la poca información que había disponible cuando empezamos el estudio, cuando planteamos el estudio en 2011, eran algunas visitas que había habido de grupos de investigación de la Universidad de Barcelona, del CSIC, de la Estación Biológica de Doñana, propias de Francisco Javier, y otras de otros investigadores que habían pasado por aquí, por Ceuta, para recoger datos, y con la información disponible que había por aquel entonces, que había 9 especies presentes, una dudosa, que no hemos hablado más de eso, no sé, el Rhinolophus blasi era, que estaba con determinación así dudosa, ¿no? Que podría ser porque está en el norte de África, pero bueno. Sí, no, pero parece que ya la duda se ha despejado y no estaría presente. No estaría presente. Yo no considero que esté presente. Bueno, entonces hablaríamos de 8 especies, 9 refugios con individuos y solamente, y eso es destacable, solamente una cita de un murciélago, también tuya, de un murciélago común, de un murciélago que no estaba dentro de una cavidad. Eso reflejaba simplemente un hecho que ha sido muy común durante decenios en el estudio de murciélagos, que es que solamente nos hemos centrado, los estudiosos, a fijarnos en los murciélagos que están en las cavidades. Pero como les he expuesto antes, pues no todos están ahí. Entonces el catálogo estaba bastante incompleto, o estaba parcialmente incompleto, y un poco la voluntad de este estudio era completarlo hasta donde se pudiera. Por tanto, los objetivos que nos planteamos aquí son puramente descriptivos de saber qué es lo que hay en Ceuta y nos planteamos, por un lado, revisar los refugios que hay conocidos y los potenciales, y cuando digo refugios potenciales me refiero a cualquier tipo de construcción que pueda albergar animales, que ofrezca algún tipo de espacio tipo caverna, ya sea un búnker, ya sea un edificio histórico abandonado, etcétera, y que tengan cierta tranquilidad, o sea, que no estén habitados, para que los animales puedan estar tranquilos ahí. Y el segundo objetivo era muestrear fuera de esos refugios para ver qué más había, qué especies más se pueden detectar o que se detectan aquí en Ceuta. Bueno, la primera parte pues nos tocó revisar, acompañados del OFCI aquí presente y con la mediación de Javier, pues refugios básicamente de edificios militares en desuso, buena parte de ellos en desuso, para ver si había poblaciones de murciélagos. De las que teníamos datos, pues nos interesaba saber si todavía estaban, si habían aumentado, disminuido, si había las mismas especies u otras. Y luego revisamos también pues, un buen número de refugios que no se habían visitado, pero que tenían potencial, por ser lugares tranquilos, por ser construcciones pues, que estaban todavía en pie, que tenían potencial para albergar alguna población. Y eso nos llevó pues, a inspeccionar 17 refugios a lo largo del territorio de Ceuta. Y aquí os pongo un poco de ejemplo de estructuras, tipos de estructuras que visitamos. Bueno, la verdad es que me acuerdo los nombres porque veo el nombre en las fotos, porque no me acuerdo ya cuál era cuál. Pero bueno, la impresión general es que bueno, la mayor parte de los edificios militares que están en desuso hoy en día tienen un estado de degradación en el interior importante que impide que sean refugios, digamos, muy aptos para murciélagos. Aunque en algunos se conservaban todavía muy bien pues, ciertas estructuras, bóvedas bien conservadas, como el que ven aquí encima a la izquierda, el fuerte de Aranguren. Había otros, como el fuerte de Isabel II, que en el interior tenía algunos espacios
con techos bien conservados, con cierres pequeñitos, digamos, pero que permitían el acceso a los murciélagos, con poca luz, sin visitantes, que reunían una serie de condiciones que permiten pensar que ahí se podrían establecer murciélagos. Entonces, bueno, y en general, en la mayor parte de los otros, pues como pueden ver aquí en este de abajo, por ejemplo, la batería de Valdeaguas o la torre de la Fuente de la Higuera, con ese techo ya un poco ruinoso, pues están en un estado demasiado precario o tienen demasiada luz en el interior. Los murciélagos rehuyen la luz simplemente para sentirse más seguros, para que no los pueda haber ningún depredador. Entonces no reunían, por un motivo u otro, las condiciones necesarias para que se puedan establecer murciélagos. Pero en 3 de ellos pues, encontramos poblaciones de murciélagos, siempre de una única especie, que es el murciélago pequeño de herradura, y siempre en pequeño número. O sea, son tres refugios que estaban siendo utilizados por los murciélagos, por esa única especie, y en los 3 casos por pequeñas colonias de cría. En este caso, pues de Angera se pronuncia. En el fuerte de Angera pues encontramos esta pequeña población. Aquí tienen una hembra con su cría pegada. No sé si se identifica muy bien eso. Ahí está la hembra, la adulta, que tiene el pelaje más marrón. Y eso de aquí tan grandote es la cría que está pegada, pero está cabeza arriba. Aquí tiene la oreja de la cría, y aquí tiene la cola, y está pegada pues cabeza arriba a su madre. Sí, pegada a la teta, exactamente, ¿no? Las tetas están en la parte más baja del abdomen, y de este modo pues la cría está aquí lactando seguramente en este momento. Y bueno, como esta hembra, pues encontramos 6 más en este refugio de Angera y en 2 refugios más, en 2 edificios más. Y eso constituye pues toda la población de murciélagos cavernícolas que encontramos aquí en Ceuta. Hasta el fuerte de Pinier, la torre de la Higuera, con 12 y 5 individuos respectivamente. Aquí se ve esta pequeña piña, como la llamamos, de hembras. Aquí están todas mucho más juntitas para darse calor unas a otras, y si se viera bien la fotografía se podría percibir que están los individuos más grises, que son los jóvenes, y las hembras, que son más marrones. Y esta foto corresponde aquí al fuerte de Pinier. Entonces, en cuanto a la inspección de refugios, pues salió 3 pequeños refugios, muy pequeñitos, con una población que no alcanza ni los 20 individuos en total, que alcanza los 20 y pocos, 25 individuos. Y luego el muestreo que hicimos en exteriores pues consistió básicamente en poner redes de niebla, esas redes que se utilizan también para capturar aves, poner algún otro tipo de trampa también para capturar murciélagos en alguna mina, en algún túnel, y realizar grabaciones con los detectores de ultrasonidos. Aquí un par de fotos de, pues poniendo redes aquí en el embalse del Infierno, luego en medio forestal también, aquí en el Monte Hacho. Lo que buscamos cuando intentamos capturar murciélagos con las redes es básicamente lugares donde se pueda concentrar actividad, y uno de los lugares donde se suele concentrar más actividad de murciélagos es justamente los lugares donde hay agua, los embalses, las balsas pequeñitas, etcétera, porque necesitan beber un momento u otro, además más si es verano y hace calor, y generalmente cuando salen de los refugios, si el día ha sido cálido, pues lo primero que hacen es ir a beber. Entonces, generalmente son los lugares donde tenemos más probabilidad de capturar murciélagos. Capturar murciélagos no es nunca fácil, porque, como les comentaba antes, el radar que tienen es muy sensible, es muy efectivo para detectar cualquier tipo de obstáculo, ya sean insectos o no, o cualquier presa también, y por tanto es muy difícil capturarlos con cualquier objeto que metamos en el medio y en el cual tengan que caer, como son las trampas que utilizamos habitualmente o las redes. Entonces, donde tenemos mayores probabilidades de capturarlos es justamente también en los puntos de agua, por una razón, porque son puntos que ellos conocen muy bien y a los cuales van muy confiados, digamos que van más distraídos. Si intentamos capturar murciélagos cuando están cazando, como cuando están cazando emiten esos pulsos tan largos con tantas frecuencias que les permiten recoger tanta información distinta del entorno, pues casi nunca tenemos éxito, porque están, digamos, en el modo de recoger máxima información del entorno. Entonces cualquier obstáculo, por pequeño que sea, lo detectan. Por tanto,
cuando intentamos capturarlos en medio en su hábitat de caza, eso es muy difícil, pero cuando intentamos capturarlos en medio acuático, pues tenemos un poco más de posibilidades. Capturamos muy poquitos, la verdad, aquí en Ceuta, muy pocos individuos. Bueno, y eso viene también explicado por el hecho de que hay realmente muy poca densidad de murciélagos. Entonces, estuvimos aquí unas semanas, se hicieron 5 sesiones de captura y se capturaron pues unos pocos individuos. Pero, bueno, por suerte, digamos, fueron de especies, algunas de ellas que todavía no habían sido citadas aquí en Ceuta. Por tanto, aportó datos interesantes, aunque el esfuerzo realmente fue grande y el resultado realmente fue bastante pobre, ¿no? Entonces, aquí algunas imágenes de las especies más destacables de aquí de Ceuta. A la derecha tienen el murciélago de Cabrera, que fue una de las 2 especies que se citó por primera vez aquí en Ceuta. Lo capturamos justamente en el embalse de Infierno que se veía antes. Y es una especie común en la península, es una de las más pequeñas que tenemos en Europa. Y aquí capturamos ese individuo y grabamos alguno más en otros puntos con los detectores, pero pese a que generalmente es la especie más común en las comunidades de murciélagos de otras partes de España, aquí realmente se detectaron muy pocos y capturamos, si no me acuerdo mal, solo 2 individuos. Luego, otra especie muy destacable que está aquí en Ceuta, que ya era conocida y que capturamos en uno de los refugios, es el ratonero moro, que lo capturamos en una mina que no he mostrado anteriormente, en un refugio donde ya había sido citado anteriormente, la mina del agua, y cuando hicimos la revisión en 2011 nos encontramos pues, que la mina estaba derruida y quedaba solamente un individuo en un refugio en que históricamente había habido pues, una colonia de unos 30 individuos de esta especie, más unos 15 individuos de otra especie de Rhinolophus, de murciélago de herradura, y alguna especie más. Entonces, el único refugio realmente que parecía importante e interesante para los murciélagos cavernícolas había prácticamente desaparecido en 2011. Luego, con los detectores, pudimos constatar que estaba también esta especie, que es el murciélago rabudo, un murciélago de casi 50 centímetros de envergadura, un animal grandote cuando está con las alas abiertas, cuando la cierra lo tienes en mano, pues es un animal chiquito, de apenas 40 gramos. Y ese pues no lo capturamos, muy difícil de capturar, pues se puede identificar de forma muy segura con los detectores y apareció pues, en varios puntos de grabación. Es un animal que se desplaza muchísimo, tiene un vuelo muy muy rápido, se puede desplazar más de 100 kilómetros una sola noche, o sea, pueden cruzar perfectamente el estrecho, y en Jerez, por ejemplo, hay buenas poblaciones de esta especie, podría ser incluso que hubiera un flujo de un lado a otro del estrecho. Y en cualquier caso es una especie que no estaba tampoco citada y por tanto se ha añadido al catálogo ceutí. Por tanto, el catálogo final pues queda con 10 especies seguras y 3 pendientes de determinación. ¿Eso qué significa? Bueno, pues la cita, dejamos a 2 pendientes de determinación, el Rhinolophus blasi ya lo descartamos, pero con las grabaciones que hicimos de ultrasonidos aparecieron un par de especies que no se pueden identificar con total seguridad utilizando solo detectores. Entonces debería confirmarse su presencia para darla por hecha mediante capturas. Como no fue el caso, no los capturamos, pues dejamos como dudosas, pero lo que es seguro es que hay 10 especies a las cuales podemos poner nombre y 2 más, por tanto hay 12 como mínimo, a las cuales no podemos asignar seguro el nombre, pero son especies distintas de las otras 10 que ya tenemos. Y este sería un poco el catálogo de especies que hay ahora aquí en Ceuta. Una de esas, por ejemplo, que estamos bastante seguros que puede ser, qué nombre debe tener, pero no podemos afirmarlo con total rotundidad, es la que hay abajo en la derecha, el murciélago de los graneros, Ptersichus esabelinus, que lo detectamos y grabamos sus otros sonidos, pero bueno, se puede confundir con otra especie que tampoco está en Ceuta de momento y por tanto no es absolutamente seguro que sea esta la autora de los otros sonidos que registramos. Bueno, con los pocos datos que tenemos referentes anteriores, con los pocos referentes que tenemos anteriores, lo único que se puede concluir es en relación a la mina de la Fuente, que es esa que he comentado que se había derruido, es que el refugio más importante de murciélagos que existía en Ceuta, pues casi desaparece, del 93 en que había 41 individuos, al 2011 en que lo inspeccionamos, pues pasaba a haber un único individuo, ¿no? Entonces,
aquí con un poco de esfuerzo, no mucho, digamos, de mantenimiento, pues se podría seguramente lograr que esa colonia se recuperase, que se volviera a recolonizar, manteniendo simplemente la cavidad pues, disponible para los murciélagos, abierta, ¿no? Que se pueda acceder. Hay que mencionar también que bueno, no siempre ha habido el respeto que hay o la sensibilidad que hay ahora hacia los murciélagos y bueno, es una cuestión simplemente de cambios de praxis y cambio de sensibilidad social, pero bueno, en el 93, cuando se vino a hacer esta campaña primera en que había 30 ratoneros moros, 10 herraduras mediterráneas y otra herradura pequeña, mediana, el muestreo que se hizo era para determinar si los animales llevaban rabia, tenían rabia, y fue un muestreo pues, con muerte. Todos los individuos se capturaron y desaparecieron, por tanto. A partir de ese momento siempre los censos fueron mucho más bajos. Eso nos revela que realmente las poblaciones de aquí de Ceuta deben ser muy bajitas y que esa afectación del 93 pues, trajo cola, digamos, tuvo consecuencias en los censos que se hicieron en esa cavidad los años siguientes, y que la población realmente no se había recuperado. Hay refugios donde tú podrías sacar 40 individuos y al cabo de un año volvería a haber otros, porque la población es mucho más grande y en realidad lo que pasa es que solo una parte de la población se refugia ahí. Y van unos individuos unos días, otros individuos otros días. No debía ser el caso de la mina de la Fuente, hay pocos refugios realmente muy buenos para murciélagos aquí, y seguramente esa merma del 93 pues, afectó a las poblaciones, ¿no? Lo cual eso nos revela pues que hay poco refugio y que hay poco murciélago, ¿no? La densidad es baja, ¿no? No tenemos una explicación clara para eso, la verdad. O sea, no se corresponde mucho la densidad que encontramos aquí en Ceuta con otras regiones parecidas de la península. Pero, y ahí lo pongo un poco en contraste con lo que conocemos, con los datos que conocemos de la península, para contextualizar un poco. Aquí está el resultado del catálogo nacional que realizamos en 2012 desde la SECEMO, la Sociedad Española para el Estudio y Conservación de los Murciélagos, y bueno, se ve que los números pues a nivel peninsular pues, son altos en algunas especies. Eso es un censo parcial, digamos. Aquí no se censaron porque no se podía todos los refugios, sino una parte, los más significativos de cada comunidad autónoma. Pero fíjense que los números que aparecen aquí pues, son altos. Miniopterus cleibersi, que era una especie que aquí había una cita antigua justamente en la mina de la Fuente, esa que se derrulló, pues a nivel peninsular o a nivel peninsular español, pues tenemos poblaciones altas. Tenemos poblaciones de decenas de miles de individuos. Aquí en Ceuta, bueno, la única cita que se conoce es de un individuo aislado. Otras especies que tenemos aquí, por ejemplo, el Hiposideros, no es un caso muy significativo porque no se muestreó orientado a Rhinolphus hiposideros, el penúltimo de la lista, pero la única especie que hemos encontrado aquí criando es esta especie, el murciélago pequeño de herradura, con esos aproximadamente 25 individuos reproductores que hay en Ceuta actualmente, o que había en 2011. Comparado con lo que hay en la península, y no hagan mucho caso de ese número, es un número realmente muy bajo. O sea, los refugios aquí simplemente aparecen en este censo 2012 porque estaban en refugios que fueron escogidos porque había otras especies de mayor interés. En cualquier caso, las poblaciones de esta especie en la península son de algunos miles de individuos, no llega a decenas de miles, pero sí a miles. No son raros refugios de 30, 40, 50 individuos, aunque tampoco es raro que aparezcan refugios con pocos individuos como pasa aquí, pero en cualquier caso los números de esta especie en cada comunidad pues, son relativamente altos. No podemos comparar lógicamente en Andalucía, ¿no? con Ceuta a nivel de extensión geográfica, pero sí que parece una densidad baja, tratándose de una especie común como es el murciélago pequeño de herradura, ¿no? En cuanto al resto, pues bueno, ya ven pues, que hay números relativamente altos de algunas especies y aquí pues realmente no se corresponde, ¿no? con la densidad que tenemos en otros territorios. Luego, otro dato que no se corresponde con la densidad que encontramos en el resto de la península son los resultados de las grabaciones de ultrasonidos. Aproximadamente tuvimos un 10% de la actividad que se obtiene de mediana en la península con las grabaciones de ultrasonidos. Y eso sí que es un indicador bastante fino,
porque bueno, una cosa es visitar refugios que puede que estén o no estén los animales, que puede que no estés en el refugio donde están ellos, puede que haya refugios que no conocemos y que no hemos visitado, pero cuando paseamos los detectores por el campo sabemos cuántos animales están moviendo de mediana o qué actividad, no sabemos exactamente cuántos animales se mueven, pero sabemos qué tasa de actividad hay. Entonces la tasa de actividad aquí de murciélagos es realmente baja y se queda eso, más o menos al 10% de lo que sería esperable o de lo que sucede en la península. Insisto que no tenemos explicación clara todavía para eso, de por qué hay tan poca actividad de murciélagos aquí. Entonces, voy comparando un poco península con Ceuta, pero realmente que hay alguna relación entre las poblaciones que tenemos peninsulares en la España peninsular y las que hay aquí, al otro lado del estrecho. Bueno, pues eso depende muchísimo de las especies. Hay especies, eso sí se ha estudiado un poco desde la Estación Biológica de Doñana, han hecho análisis genéticos muy interesantes para ver qué distancia genética hay entre poblaciones de un lado y otro del estrecho, y lo que sí se ha visto es que hay patrones muy variables. Igual que hay muchas especies, pues hay patrones variables. Algunas especies, por ejemplo, el murciélago rabudo, ese que he enseñado la foto antes, que mide casi medio metro y que por tanto tiene mucha capacidad de desplazamiento, pues no hay distancia simplemente entre un lado y otro del estrecho. Y parece muy lógico ateniéndonos a su tamaño, digamos, y a su capacidad de vuelo. Un animal que puede volar 100 kilómetros una noche, pues fácilmente se desplaza de un lado al otro y por tanto las poblaciones tienen conexión seguramente permanente, distancia cero de un lado a otro del estrecho. En el lado, digamos, opuesto hay algunas especies que tienen una distancia enorme, son especies, digamos, de vuelo más lento, para las cuales, digamos, el estrecho supone una barrera absolutamente infranqueable. Las especies que tienen un vuelo bajo y que tienen menos capacidad de vuelo que el rabudo, por ejemplo, cruzar el mar realmente es muy complejo, es muy difícil, por una cuestión de percepción. En general, hay especies que en general se orientan utilizando corredores de vegetación, utilizan esos corredores para orientarse y para cruzar el espacio o para moverse por su espacio, por su territorio. Cuando eso no existe, se les dificulta mucho la navegación y entonces se tienen que regir por el sustrato, por la detección del sustrato y la identificación, pues, de elementos del sustrato que les van siendo familiares a medida que conocen el territorio y entonces los utilizan como señales, pues, para orientarse. En el mar eso no es posible, el mar se mueve, es dinámico, los rebotes de los ultrasonidos en el agua son muy variables, se van para un lado o para otro según las olas, ¿no? Según en qué momento de la ola, en qué parte de la ola choquen los ultrasonidos. Entonces, la navegación por mar parece muy difícil para algunas especies y para esas realmente hay una distancia genética importante. Con los murciélagos de herradura, por ejemplo, que son los de mayor interés ahora mismo aquí en Ceuta, por ser los únicos que tienen poblaciones reproductoras contrastadas, los únicos cavernícolas con poblaciones reproductoras contrastadas, en teoría no debería haber mucha distancia porque realmente son animales de vuelo muy lento, que vuelan siempre muy bajo y que vuelan siempre muy cerca de la vegetación y sin embargo hay una distancia moderadamente pequeña. Entonces, eso se explica porque, o se cree que debe ser debido a que sí hay flujo migratorio muy puntual y en genética, digamos, con tal que haya un movimiento de un individuo por generación, que un individuo pase de un lado a otro a cada generación, y cada generación puede significar 20, 30 años, con tal que pase un solo individuo, ya las poblaciones se uniformizan mucho. Entonces, con tal que haya este pequeño flujo muy puntual, muy anecdótico, ya la distancia genética se mantiene pequeña. Entonces, eso se teoriza que debe pasar con los Rhinolophus, aunque no parece muy lógico que puedan cruzar, pues igual en condiciones de viento excepcional que les empuje, que les permite pasar al otro lado, algún individuo despistado, etc. Con tal que pase una vez cada 20, 30 años, es suficiente como para que no exista una distancia muy exagerada. Cuando se miran marcadores genéticos mucho más rápidos, la distancia sí aparece. Pero cuando se miran marcadores genéticos más lentos, de progresión más lenta, pues esa distancia se diluye muchísimo. Entonces se cree eso, que puntualmente alguna vez
a cada generación, algún individuo logra cruzar al otro lado y por tanto hay cierta comunicación genética. Y luego hay algunas especies, los orejudos por ejemplo, que realmente están absolutamente separados y que están pendientes de ser clasificados como especie nueva, las que están aquí en el norte de África. Se clasificaban antes todas junto con las de la península, en la misma especie europea, pero parece ser que hay una distancia genética muy importante. Entonces, el estrecho actúa de barrera para algunas especies y para otras no. En cualquier caso, para las de mayor interés de aquí, que son los murciélagos pequeños de herradura, es una barrera moderada que al menos a escala generacional se va superando de vez en cuando, de modo que siempre hay un enlace, ¿no? Hay un vínculo entre poblaciones de un lado y otro. Bueno, entonces a modo de conclusión ya, debido a la falta de datos que tenemos, a los pocos datos que conseguimos recabar durante este estudio, conseguimos recabar porque realmente hay poca densidad, se hace muy, muy difícil, si no imposible, pues establecer qué tendencias de población hay aquí en Ceuta. No sabemos realmente si van a más, si van a menos. Únicamente tenemos los datos que les he mostrado de ese refugio de la mina de la Fuente, que sabemos que desapareció la colonia, pero puede no ser eso un reflejo de lo que está pasando a nivel de toda la ciudad de Ceuta. Entonces realmente es muy difícil decir si están aumentando o están disminuyendo. Lo que sí es seguro, e insisto y ya lo he repetido varias veces, es que los niveles poblacionales son muy bajos. Y lo que sí también podemos confirmar luego de este estudio es que de las 7 especies cavernícolas que existían en los periodos de estudio anteriores, durante 2001-2004, pasamos solo a 3 especies cavernícolas en 2011. Pueden estar en otro refugio que no se ha conocido, aunque bueno, el territorio está bastante trillado, digamos, ¿no? Ya está bastante inspeccionado, pero bueno, podría parecer alguna sorpresa. Pero en cualquier caso, pues parece que ha habido una baja, ya digo, pero como son tan pocos los datos, no se puede decir que sea significativa. Otros extremos que llaman la atención es la ausencia total de especies forestales, de especies especialistas forestales. Como les he comentado antes, algunas especies se refugian solo en bosques, solo en árboles, en fisuras, en agujeros de epícidos, en pequeñas grietas o en cortezas incluso levantadas de los árboles. Entonces estas especies no están aquí. Y algunas especies que son muy comunes en la península y que no son forestales, como son los 2 que he puesto aquí, murciélago de borde claro y montañero, tampoco están presentes. Y no tenemos tampoco explicación para eso, más que la explicación que debe haber, que debe ser general para toda la población quiroterológica, que o sea, cuando se entienda por qué hay poco murciélago, se puede entender por qué están ausentes desde aquí también. Y aquí simplemente pues lo que comentaba antes, ¿no? La actividad de murciélago es realmente muy baja, muy baja. Aquí pongo un poco los datos más concretos, ¿no? Aquí detectamos de media unos 45 contactos, o sea, 45 veces pasa un murciélago por delante de nuestro micrófono, frente a las 400 más o menos de media que encontramos en la península. Pero bueno, no todo, digamos, no todo es malo, no todo es para desesperanzador, al menos. Hay como conclusión, y luego de visitar todos los refugios y de caracterizarlos un poco, bueno, creemos que hay al menos 7 refugios aquí en Ceuta que tienen potencial para albergar murciélagos, esos refugios que son tranquilos, que son poco visitados o que tienen el potencial de ser poco visitados con alguna medida muy sencilla, que prive el paso de personas, que tienen espacios cavernícolas ya con buena estructura y que no están degradados, ¿vale? Y que por tanto con una actuación mínima podrían realmente albergar poblaciones de refugio, albergar poblaciones de murciélagos en un futuro, con una intervención realmente pues, muy pequeña. Son algunos de los que ya he mostrado, más el túnel de Valdeaguas, Fuerte Isabel II, túneles de la Tortuga, y 4 más, algunos que ya hemos visto, de Angera, la mina de la Fuente, etc. Por tanto, con poquito esfuerzo, no sabemos porque realmente no sabemos si se podrían recuperar las poblaciones porque puede concursar aquí otras motivaciones que hacen que no haya poblaciones, pero no sabemos si se ocuparían, pero en cualquier caso con muy poca intervención se podría proveer a los murciélagos de refugios potenciales que podrían usar o no en un futuro, pero al menos estarían ahí. Entonces se hizo un intento ya, no me acuerdo si era el Fuerte de Isabel II, que resultó incompatible
con su declaración como bien de interés cultural. Eso lo leí hace un tiempo, bueno, alguien me lo mandó. Nos llegó a SECEMU, vaya que se había intentado incluir no sé qué regulación la protección de murciélagos en uno de los refugios militares de aquí de Ceuta, y hubo una incompatibilidad, o se percibió que había una incompatibilidad con su declaración como bien de interés cultural. Y entonces, bueno, aquí simplemente quería ilustrar un poco de que es posible compatibilizar el uso, digamos, cultural de esas estructuras con la conservación de murciélagos, sacrificando una parte para los murciélagos y dejando otra parte para los visitantes. Hay casos muy remarcables de eso. Por ejemplo, pongo aquí un par de ejemplos que son muy significativos, que han conllevado pues, la protección de colonias de miles y miles de individuos de especies de mucho interés. Una está aquí, bueno, está en África también, en Israel, alrededor del río Jordán, a raíz del Tratado de Paz que se firmó con Jordania, pues quedaron toda una serie de búnkers que había a lo largo del río Jordán en desuso, y en su momento pues se recuperaron. Una parte, digamos, para ser visitados y otra parte para conservar murciélagos. Se habilitaron para que pudieran albergar murciélagos y para que no pudiera entrar la gente en algunos de ellos, otros se habilitaron para ser visitados, y actualmente albergan miles y miles de murciélagos, ya digo, de especies pues muy interesantes, algunas desérticolas muy interesantes, que de otro modo pues no tendrían refugio donde meterse, o que estarían a merced pues de la alteración humana que pudiera haber en esos refugios si no estuvieran un poco protegidos. Hay otros casos también con estructuras militares. En Polonia pues hay toda la frontera con Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial quedaron ahí en desuso también multitud de galerías y de búnkers militares que se han rehabilitado también como museo militar, algunos de ellos, una parte de ellos. Y aquí vemos pues, dos imágenes aquí a la derecha pues, de un mismo búnker, galerías de un mismo búnker, una parte de ellas pues dedicada al uso público, la de arriba, bien habilitada, con luces, etcétera, y otra parte pues dedicada a la conservación de murciélagos. Aquí se ve un grupo de gente pues contabilizando los murciélagos que se refugian aquí en invierno. Y aquí también la cantidad de murciélagos es espectacular, alrededor de 50.000 murciélagos se refugian aquí dentro, gracias a que se ha compatibilizado pues, ese uso cultural con ese uso de conservación. Bueno. Y ya con esto pues doy por terminado con un poco de aire fresco, de esperanza, a ver si se pueden proteger un poco los refugios que están aquí y potenciar las poblaciones que quieran venir. Pues bien, muchas gracias, Xavier. Vamos a abrir un turno.